Capítulo 9. El corredor atravesaba el bosque, un pasillo cubierto de infames hojas rojas, mullidas y húmedas al contacto con sus pies desnudos. El pequeño Morgan caminaba hacia adelante, a lo lejos, hacia la promesa no formulada de una escapatoria. Los querubines Isaac e Isaiah aparecieron a su lado. «Muy pronto podrás volver», dijo Isaac. «Volverás por donde viniste», añadió Isaiah. Morgan se tornó. A su espalda el sendero de hojas se extendía hacia una puerta de madera. A los lados 4 figuras femeninas con vestido rojo lo observaban. Anna, Becky y Diane lanzaron un beso al pequeño York a su paso. La cuarta figura era la de Thomas. «Aún no ha terminado la diversión. Podemos jugar un ratito más», dijo. Más adelante otras 2 figuras, con el rostro ensombrecido pero perfectamente reconocibles, papá y mamá. «Debes hacer lo que debe hacerse, hijo», dijo su padre. «No tengas miedo, Francis, tus padres están orgullosos de ti». El niño se aproximó a la puerta de madera y ésta se abrió ante él, envolviéndolo con una blancura enceguecedora. Tuvo que cerrar los ojos. Cuando los abrió estaba en el claro blanco y especular del bosque. Sentía la humedad del suelo líquido bajo sus pies, pero no se hundía en la superficie cristalina. Tampoco se hundían Harry, Emily y la mesita de té que había frente a él. El hombre, sin máscara de gas y vestido con un níveo traje a juego con su cabello por completo encanecido, estaba de pie junto a un butacón de color blanco. Sobre el asiento reposaba Emily, que llevaba un vestido rojo como el de las otras chicas. Su mirada se perdía en la profundidad del suelo y sostenía entre sus manos un inquietante muñeco que tenía la forma de Kaysen. «Me alegra ver que has regresado», dijo Harry. «Aún queda trabajo que hacer». El pequeño Morgan miró dubitativo el muñeco que Emily sostenía. Después miró a Harry. «Despierta». Despertó en el hospital. Estaba dolorido y cubierto de vendas. Se llevó la mano al rostro y echó en falta algo. «Mi barba». El doctor Asa se sobresaltó. Se encontraba justo al lado de la camilla, probando distraído algunos movimientos en su tablero de ajedrez mientras hojeaba una revista sobre ese mismo tema. «Agente York, me alegra que haya despertado por fin». «¿Por fin? ¿Cuánto tiempo llevo dormido?» «Algo más de día y medio. El accidente debió ser bastante aparatoso». «¿Accidente? ¿No lo recuerda?» Asa se puso en pie y comenzó a inspeccionar las pupilas de Morgan en busca de signos de daño cerebral. «No veo indicios de conmoción». «¿Cómo llegué hasta aquí?», inquirió Morgan. «Ah, lo trajo Forrest Kaysen en su camioneta. Dijo que había estrellado usted su coche contra un árbol y que lo había encontrado en el bosque junto a la carretera». «Kaysen», maldijo entre dientes York. «Forrest Kaysen, un vendedor ambulante gordito que siempre va con su perro», explicó el doctor, malinterpretando las maldiciones de York. «Sí, sé quién es. Entonces Kaysen le dijo que había sufrido un accidente, ¿no es así?» «Eso mismo». «¿Un accidente en el que perdí la barba?» Asa rió. «Forrest nos pidió que la afeitásemos y también nos trajo ropa limpia para usted. Insistió en que debía estar presentable para acudir a su cita». «¿Mi cita?» «En el teatro. Dijo que usted lo entendería». Morgan recordó la nota que Kaysen había dejado en la fotografía que halló en casa de Woodman. «Ah, y también mencionó que la agente Wyatt estaba impaciente». Morgan abrió ampliamente los ojos. «Emily», exclamó, incorporándose con dificultad y buscando su ropa. «Creo que debería quedarse al menos un día más descansando, agente. No sabemos...» «Lo siento, pero no tengo tiempo. No se preocupe, si todo sale bien probablemente terminaré de nuevo aquí». Asa se sorprendió. «¿Y si sale mal?» «Entonces digamos que no necesitaré volver a ir nunca más al médico», repuso Morgan con una sonrisa. Después se vistió y salió del hospital. Subió al coche y encendió el motor, que apenas se escuchaba en mitad de la atronadora tromba de agua que bañaba Greenvale. Puso rumbo al centro comunitario, recordando aquella tarde en que Polly le había hablado de las ya desaparecidas obras de teatro que allí se representaban. «Kaysen aún lo llama teatro, Zack». Me preguntó cuánto tiempo lleva viniendo a Greenvale. Estacionó el vehículo en el parking y salió al exterior. La lluvia, propulsada por las fuertes rachas de viento, azotó su rostro, cegándolo. Cuando abrió los ojos, aquello había cambiado. Ante él, el teatro y la torre del reloj. Sin embargo, todo era distinto.
Era como ver el pasado de Greenvale. Morgan miró su mano. La sentía pesada a causa de la descomunal hacha que arrastraba formando regueros sanguinolentos al surcar el suelo encharcado. Solo era capaz de sentir la sed de sangre. Miró su ropa. Llevaba un impermeable rojo. Avanzó hacia la torre y alzó la vista. En lo alto de la estructura vio a varios militares con uniforme y máscaras de gas, manipulando una extraña maquinaria que emanaba una densa neblina morada sobre el pueblo. Al frente de ellos otro hombre, pero este no tenía aspecto de soldado. Llevaba uniforme, pero era muy gordo y desgarbado. Unos gruesos anteojos empañaban casi por completo sus pequeños ojos y portaba en su mano una maceta con un esqueje. «Kaysen», pensó York, y aquel pensamiento lo enfureció. No a York, sino al hombre del impermeable rojo. Escuchó un ruido a su espalda y se dio la vuelta. Volvía a ser el mismo. Volvía a estar en el presente y el origen del ruido era el murmullo conjunto del pueblo de Greenvale acercándose a su posición. ¿Qué hacían todos allí? ¿Es que acaso habían acudido en su auxilio? Apenas podía ver sus rostros a causa del feroz llanto celeste. ¿Olivia? ¿Keith? ¿Quine? ¿Jim? Entonces un par de figuras de menor tamaño se precipitaron contra él, aferrando sus piernas. Sorprendido, Morgan bajó la mirada. «Isaiah, ¿qué hacéis aquí fuera con esta lluvia? Será mejor que volváis a...» York enmudeció en el mismo instante en que alzaron el rostro. Las bolsas ojerosas, las venas palpitantes a través de la piel cetrina y cadavérica, la mirada vacía. York los apartó de un empujón. Observó con atención al resto de pueblerinos, todos ellos tornados en cadavéricos esperpentos homicidas. «Han perdido el juicio, Zack. No podemos liarnos a tiros. Debemos huir». Morgan se apresuró a rodear el edificio y accedió al centro comunitario. Después atrancó la entrada con un banco de madera. El lugar estaba oscuro. York encendió su linterna y avanzó hasta el salón de conferencias en el que apenas unas semanas atrás había reunido a los ciudadanos que ahora trataban de asesinarlo. Cuando entró, las luces se encendieron e iluminaron el escenario principal. El decorado de árboles rojos pintados enmarcaba a dos figuras sobre la tarima. La primera de ellas, un hombre alto y gordo. La segunda, una mujer sentada y cubierta con una manta roja. «Maldita sea, Kaysen, ¿qué le has hecho?», vociferó iracundo York, sacando su arma y corriendo hacia el cuerpo inconsciente de Emily. Le tomó el pulso. «Respira». La chaqueta de la mujer había sido abierta con violencia y sus pechos quedaban semidescubiertos bajo la tela mojada. «Ya es demasiado tarde, Morgan. Mi semilla está en su interior». El rostro de York se desencajó de terror. «¿No la habrás...?» «Oh, no, nada tan vulgar», aseguró Kaysen riendo. «Venga, Emily, es hora de despertar. Tu novio ha venido a verte», dijo, sacando de su boca una alargada lengua y lamiendo la cara de ella. Emily se despertó. Tardó unos instantes en volver en sí. Después entró en pánico. «York, tienes que...» «Tranquilízate, Emily. He venido a sacarte de aquí». «No lo entiendes». «Venga, Emily, ¿por qué no vas a darle un fuerte abrazo a tu amigo York?», dijo Kaysen riendo con malicia. «Yo... no...». Morgan dio un paso al frente y tiró del brazo de Emily para ayudarla a incorporarse. Por su rostro, aquel tirón debió de resultar de lo más doloroso para ella. Tendría el cuerpo dolorido y... Morgan retrocedió espantado. «¿Qué le has hecho?», espetó furioso. «¿No te lo he dicho? Ahora porta mi semilla», se burló Kaysen, prorrumpiendo en una desquiciada carcajada. «Yo...», tartamudeó Emily, llevándose la mano a la aguda rama que brotaba de su vientre ensangrentado. «Esto... debes acabar con ello, York». «¿Qué? Tienes que ayudarme», suplicó ella. «Seguro que Asa...». Kaysen se llevó las manos al estómago en un teatral gesto mientras reía sin cesar. «¿Es que no lo entiendes, agente? Ya no hay vuelta atrás». «¿De verdad te has olvidado?», dijo. «¿A qué te refieres?», inquirió Morgan perplejo. Kaysen lo observó con mirada aviesa. Después dijo: «Es hora de recordar, Francis Zack Morgan». El pequeño Morgan estaba en el salón de su casa. Su padre, con el rostro ensombrecido, apuntaba a la mujer que sollozaba en el suelo. «Tienes que hacerlo, mi amor», dijo ella. «No puedo, no». «Zack», exclamó el hombre reparando en su presencia. «No, Francis, márchate.
dijo la mujer desde el suelo. Morgan no se había percatado hasta el momento del afilado tallo de hojas rojas que brotaba de su vientre. Entonces una carcajada mezquina y la imagen se esclareció. Tras el cuerpo tendido de su madre vio a Keisen riendo en mitad de la tragedia. En mi pueblo tenemos un dicho, Sander. A veces debemos eliminar las cosas del mundo porque no deberían existir, aunque ello implique perder algo que queremos. ¿Tú qué piensas hacer? El padre de Morgan alzó el arma dubitativo. Apuntó a su esposa, después a Keisen. Eso no funcionará, Sander. Y el tiempo corre. Yo no puedo. Una lástima. Entonces la madre de Morgan, tendida en el suelo, comenzó a gritar de dolor. ¿Cómo podía haber olvidado aquellos gritos? El tallo crujió y comenzó a crecer descontroladamente al tiempo que florecía, mientras drenaba por completo la vida de la mujer. «No», murmuró Sander Morgan. «Esto no puede... ¡No!». Enloquecido y roto por el dolor, se llevó la pistola a la sien y apretó el gatillo. Su cuerpo cayó a plomo sobre el de su esposa fallecida, a los pies de su hijo. Keisen se tornó hacia él. «Parece que te has quedado solo, chico. Nos vemos en unos años». Entonces arrancó el tallo del vientre de la madre de Morgan y lo golpeó con él en el rostro. Abrió nuevamente los ojos. Estaba en el claro cristalino del bosque. Un profundo corte surcaba su rostro desde la ceja hasta la sien. Su cabello se había vuelto blanco por completo, a diferencia del pequeño que se hallaba frente a él. «¿Zack?», llamó el niño. «¿Quién eres?», inquirió entre sollozos. «York». «¿York?», dijo extrañado. «Pensé que yo era York». «No, tú eres Zack, Francis Zack Morgan». «Me duele, York», dijo el niño llevándose la mano al rostro ensangrentado. «Lo sé, pero yo te protegeré, Zack. Siempre estaré contigo». Y entonces lo abrazó. Morgan abrió los ojos. Francis Zack Morgan. Terminado el sueño, era hora de volver a la pesadilla. Algo había cambiado en él. Su cabello ahora era de color blanco y la cicatriz de su rostro resultaba mucho más evidente que antes. Keisen y Emily permanecían en el mismo sitio. «¿Y bien, Zack? ¿Serás capaz de hacer lo que tu padre no pudo hacer?», dijo socarrón Keisen. Morgan alzó el arma hacia Emily. «Por favor», murmuró ella. Puso el dedo en el gatillo y lo apretó. La bala impactó contra Keisen como si hubiera impactado contra un muro. Se abolló por completo sin hacer ninguna mella en el hombre. «Una lástima». «Lo siento, Emily», dijo Keisen arrancando de un fuerte tirón el tallo que brotaba de ella, haciéndola caer de rodillas mientras su sangre teñía de rojo la tarima. «No», exclamó rabioso Morgan, descargando el resto del cargador contra Keisen. «Entiendo cómo te sientes, Zack. Yo me sentí igual cuando ese inútil de George me arrebató a Diane. Quería convertirse en un dios». Keisen rió burlón. «Solo puede haber un dios, y ese soy yo, Zack. Aquel que puede jugar con los mortales como si fuesen muñecos. Eso es lo que significa ser Dios». A medida que hablaba, la forma de Keisen comenzó a distorsionarse de un modo totalmente mórbido. Su piel comenzó a volverse grisácea y su masa aumentó drásticamente, como si fuera un globo inflándose. En apenas unos minutos el hombre se había convertido en una grotesca monstruosidad, una cadavérica masa de grasienta maldad arrasando todo a su paso. Zack disparó el arma, pero no fue capaz de hacer ninguna mella en Keisen, que lanzaba lentos pero contundentes golpes contra él. «¿Una ayudita, York?», solicitó mientras esquivaba a duras penas los envites de aquella mole. Entonces lo vio. York estaba en el bosque junto con Emily. También estaban Anna, Becky, Diane y Thomas. Ellas le hablaron. «Arráncale la lengua», exclamaron al unísono. El grotesco vendedor reía descontroladamente mientras trataba de aplastarlo como a un insecto, desvelando el interior de sus fauces. Apenas fueron unos segundos, pero Zack lo percibió. Aprovechó uno de los manotazos para aferrarse al brazo de la criatura y ascender a los cielos mientras éste preparaba una nueva sacudida. Sus miradas se cruzaron cuando pasó junto a los diminutos ojos de gargantuescas proporciones del gigantesco Keisen. Entonces pudo ver la preocupación dibujándose en su enorme rostro. Zack apuntaba con su arma a la descomunal flor que emergía de la garganta de la bestia. No le dio tiempo a cerrar la boca.
La bala pasó justa, rozando los gigantescos dientes y fue a impactar en el centro de la flor. El monstruo abrió sus fauces de par en par, expeliendo un gutural alarido y dejando al descubierto la repugnante planta, que florecía como un gelatinoso ojo de infecta demencia. Zack descargó el cargador contra el ojo, desprendiendo con cada disparo borboteantes cuajarones de sanguinolenta savia. La tierra se contrajo y comenzó a absorber a Keisen, envolviéndolo en un vórtice de neblina púrpura que lo succionó como un sumidero, pero no se detuvo ahí. Como si la maldad hubiera sido por fin purgada, el vórtice continuó arrancando la podredumbre de las entrañas de Greenvale. Los ciudadanos enloquecidos volvieron a sus cabales, arrojando espantados las armas que empuñaban. La lluvia continuaba cayendo, pero la sensación era distinta. Aquellas gotas ya no removían el dolor de un pueblo maldito, sino que limpiaban las calles de un pasado vergonzoso. Morgan regresó con Emily y se arrodilló junto a su cuerpo. Lloró desconsoladamente, meciéndola entre sus brazos, pero en lo más profundo de su subconsciente creyó oír una voz. «Yo cuidaré de ella, Zack». Transcurrieron un par de días. No sería fácil para Morgan explicar todo aquel rastro de muerte y destrucción. Por suerte para él, Greenvale estaba bastante predispuesto a olvidar, y en cuanto al FBI, bueno, digamos que aquel no era el caso más extraño del que se habían ocupado. Simplemente habría que archivarlo en la O de olvido. Además, contaba con el apoyo del hombre más poderoso e influyente de la zona, el cual, despojado de su icónica máscara, detuvo junto a él su silla de ruedas. «Harry», saludó Morgan. «Agente Zack», repuso él. «No me equivocaba con usted. Sabía que era el único capaz de limpiar la suciedad de Greenvale». «No estoy seguro de si ha valido la pena, Harry. ¿Es la verdad menos valiosa si duele? Tal vez sí. Tillotson la guarda en el aparcamiento para llevarle de regreso a Washington cuando esté listo. Se lo agradezco, Harry. Visíteme la próxima vez que pase por Greenvale». «No creo que vuelva». Harry rió. «Todos vuelven, agente». Morgan puso su equipaje en el maletero y subió a la limusina. Tillotson encendió el motor y se dirigió al puente por el cual Morgan había accedido por primera vez al pueblo, aquel puente en el que conoció a Emily. Miró por la ventanilla. Ella estaba allí en el bosque con un hermoso vestido rojo y diciéndole adiós con la mano. Fue apenas un instante, pero la vio sonreír justo antes de dejar atrás Greenvale. «Señor Francis Zack Morgan, bienvenido de nuevo». El anciano entró al restaurante. ¿Qué había ocurrido? En los últimos años la enfermedad no le había dado tregua. Su cuerpo decrépito se consumía día a día y sus pulmones ardían con un dolor inenarrable. Sin embargo, ahora se sentía en paz y no había dolor. Encendió un cigarrillo. ¿Cuánto hacía? Desde que empeoró su enfisema. Apenas era capaz de caminar unos metros antes de quedarse sin oxígeno. Pero ya no. Ya no necesitaba aquella horrenda mascarilla sujeta a su nariz todo el día. El olor a comida recién hecha lo atrajo. Anna Graham servía los platos en la barra del A&G Diner. Todos estaban allí. Harry, Thomas, Becky, Diane, Tillotson. George sujetaba cariñosamente la mano de Emily. Ambos se tornaron hacia el anciano. «Te hemos estado esperando, Zack», dijo Emily con una sonrisa. «Estoy en Greenvale. ¿Dónde si no?»